Muy buenas noches, es un placer para mí el día de hoy en Gatos de Tejado recibirte a ti que nos das el favor de tu atención en un programa más de Gatos de Tejado. Y bueno, quiero darte la más cordial de las bienvenidas en esta noche de jueves 23 de octubre. Y bueno, ya iniciando con todos estos procesos de prepararnos también para honrar a nuestros muertos desde lo que cada uno de nosotros pueda compartir. Y bueno, agradecerte el favor de tu atención, a ti, a tu familia, obviamente a la mía también, a cada uno de mis amigos que se conectan, a la gente que de alguna u otra forma ha estado semana a semana, mes con mes, yendo a nuestras páginas y compartiendo también nuestros contenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que desde el otro lado también nos comparte sus dudas, sus comentarios. Hoy tenemos un gran programa pues, relacionado con esta situación de las pérdidas. El día de hoy vamos a hablar de cómo cambia el dolor según la partida. Y bueno, hay dos grandes invitadas, la maestra Ana Troncoso, que ella es especialista en tanatología, y la maestra Yahali Strempler, que ella es especialista en intervenciones asistidas con animales. Y bueno, vamos a tener un gran programa porque hay muchas cosas de esos temas que yo no conozco. Entonces, vamos a compartirlo con ustedes, espero que sea de su agrado. Por favor, compartan este contenido con sus amigos, con alguien que crean que puede ayudarle esta información y que igual también se puede conectar con nuestras especialistas para poder ya de manera más personal y más de gente a gente, un espacio más en corto para poder resolver algunas situaciones que podamos tener en cuanto a este tema. Muchas gracias a las personas que se conectan desde otros lugares, en España, que se conectan desde Estados Unidos, a mis grandes amigos a quienes les mando un beso. Y bueno, también en Centroamérica, en Argentina, en Colombia, gracias a mi amigo Humberto Curi, que siempre comparte con nosotros un rico café. Y bueno, este mes me mandó algo muy delicioso. Muchas gracias, amigo. Sé que pronto podemos hacer algo juntos. Y bueno, vamos a dar comienzo en esta noche a este gran tema. No te vayas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a este programa, un programa más de Gatos de Tejado. Y bueno, me siento muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes, unas lindas y bellas mujeres que han estado tomando conocimiento, ¿no? Que hemos estado poniéndonos un poquito al día de las cosas que han hecho. ¿Y quién mejor que ustedes que puedan compartir como todos estos saberes y lo que siguen también aprendiendo y sobre todo lo que vamos a trabajar desde este tema? Entonces, pues no sé quién quiera presentarse primero. Adelante, bienvenidas, este espacio es suyo. Hola Ángela, ¿cómo estás? Pues bueno, tomo la palabra. Mi nombre es Yahali, soy licenciada en psicología, estoy actualmente estudiando neuropsicología y tengo un máster en terapias asistidas con animales, como bien lo mencionaste en la presentación que muy amablemente nos diste. Y pues bueno, ya llevo bastante rato, yo creo que como unos 5 años, trabajando con animales, esta parte de las intervenciones asistidas. La verdad es que es un camino muy gratificante, muy divertido, es una forma diferente de abordar la psicología y que me ha dejado grandes aprendizajes en este camino. Bienvenida Yajali a tu espacio. Adelante, Ana. Fue una presentación muy bonita, muchas flores. Entonces, bueno, pues mira, yo soy psicóloga clínica, estamos haciendo la maestría juntas, Sí, somos. entonces, Pero no revueltas. sí, pero yo me fui por el lado de la tanatología. Entonces, Sí, sí. estamos precisamente abordando este tema por noviembre, ¿no? Se mencionan Sí. los, etcétera. Entonces, me gustaría comenzar eh, Adelante, Ana. explicando qué es tanatología. Existen muchas diferentes versiones, definiciones. Yo escogí una que es particularmente la que más me gusta. La tanatología es el arte de resignificar tus pérdidas y estar acompañando. O sea, una tanatóloga acompaña durante ese periodo de dolor, de duelo.
Entonces, es importante saber que un duelo no es solamente pérdida de personas queridas. Existen Exacto. diferentes tipos de duelo. Lo que pasó ahorita en Veracruz Bien son fuerte. Ujú, pérdidas terribles, no solo de vidas, sino materiales, y es una pérdida. claro, Mi por casita, mis supuesto. muebles, todas mis cosas, Los patrimonio, animales de compañía los también. animales de compañía. Sí. Entonces, existe, por ejemplo, cuando perdemos un trabajo, es Claro. muy difícil si eres padre de familia, entonces, ¿qué va a Ujú, pasar? Existen muchas preguntas, dudas, etc. Por separación. Cuando nosotros nos referimos a separación, pensamos pareja, pero no. ok, sí, Cuando claro. se va un hermano y Ah, se ya me va, pasa. se Se va de la muda. casa Ay, sí pasé por o eso. se va a estudiar a otro lado. Ujú, Entonces, es una Sí, separación, claro. es un duelo. ujú, O te peleas con mamá, te peleas y dejas de hablarle un año, etcétera. Es una separación. ujú. Una muy Sí. importante que quiero hacer hincapié, porque no es tan vista, es todo lo que es un duelo por amputación. Por ejemplo, Mm, ujú, personas que con cáncer de mama o personas con diabetes que pierden una parte de su cuerpo. claro. Eso es muy doloroso y es parte de un duelo largo. Es- También quien pierde la salud, ¿no, Ana? O sea, también es una pérdida de sentirse bien, de hacer cosas y de repente, pues, tener alguna enfermedad crónica, degenerativa, alguna situación a lo mejor también que tiene que ver con algún accidente, ¿no? Que pierden, como tú decías, que se amputa Extremidad. alguna parte de tu cuerpo, que hay alguna cirugía reconstructiva y que, pues, cuando te ves ya no eres el mismo, pues. O sea, perdiste a ese que eras y ahora te conviertes en alguien completamente diferente. A veces me ha tocado escuchar como, ya no me reconozco ni cuando me miro en el espejo, ¿no? sí, eso entra entre tipos de duelo. Ajá, de duelos. Estamos hablando, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una muerte esperada, lo que comentabas, es una enfermedad que ya sabemos que tiene un fin, o Ujú, por vejez. Esta muerte, digo, ninguna es agradable, todas son dolorosas, pero esta muerte en claro. específico es como un duelo anticipado. Desde que nosotros tenemos el diagnóstico del doctor, ya sabemos y empieza el duelo. Tenemos oportunidad de despedirnos. Eso es algo muy bueno, de resolver asuntos pendientes, de cerrar ese ciclo. Pero, por ejemplo, existe la muerte súbita, que es lo que también comentabas al principio, accidentes, Ah, infarto, son de momento, suicidio. no, esta tiene otro nombre. Ah, ¿ese no? Sí. Ah, ok, ok. Tú Eh, eres la experta aquí. esta súbita, estamos hablando de que las personas entran en estado de shock, porque no lo esperábamos. Es que, ¿sabes que ayer hablé con ella o con él y ya no está? Podría ser en este caso como el accidente de la pipa que hubo aquí Mm, en Ciudad de México, ¿no? Que Súbito. pues Ujú, ibas a tu trabajo sí, normal y tu claro. esposa te esperaba de regreso, tú estabas sano, ¿no? A lo mejor no había ningún riesgo que estuvieras viviendo y de repente, adiós. adiós. A ver, eso es Entonces, raro. no hay una despedida, no hay un cierre. Connection ahí. Ajá, claro. ¿Dónde entra el suicidio y el homicidio? Es en la muerte Ujú. violenta. Ah, muy Esta bien. es una de las más difíciles de tratar. O sea, en terapia es Claro. muy difícil porque tenemos todos los sentimientos encontrados. Existen sentimientos de ira, de tristeza, de culpa, porque no estuve ahí, cómo no me di cuenta en el caso de suicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, existe mucho Claro. miedo. Dime. No, y si me permites,
creo que también, no sé si entre aquí, cuando hay desapariciones, porque finalmente es una pérdida, o sea, no está, no se encuentra inclusive, y bueno, algo que aprendimos a lo mejor en la psicología es un poco este ritual del muerto, ¿no? De mirar a aquel que ya murió y reconocer que el que está ahí, pues es el que ya se murió, ¿no? Que era mi hermano, que era mi papá, que era mi tío, que, etcétera. Pero en el momento en el que no hay esa conexión con el muerto, pues se genera ahí todavía, puede ser un mayor dolor, ¿no? Sí, cuando son secuestrados. No Exacto. sabemos si está muerto o no. Ujú. Entonces, Ujú. no tenemos todo el proceso de duelo que incluye la velación, que nos permite Sí. a nosotros sacar ese dolor. Digo, parte de ese dolor porque es un periodo, pero ese momento en el que no sabemos si todavía tener esperanza o no, Ujú. es un Exacto. duelo difícil. Sí, Sí, porque aún está esa esperanza de que la persona que se fue vuelva. Ajá. O sea, mientras no se encuentre, pues hay una posibilidad de que continúe con vida, como en algunos casos, pues no sé si afortunado o desafortunadamente ha sucedido, ¿no? ujú, Ujú. sí. Otra que esta es, yo creo, de las más comunes, se llama muerte ambiental. Estas son enfermedades muy largas y obviamente las personas ya están cansadas, los familiares agotados de estar cuidando, el dinero escasea, porque obviamente los medicamentos, atenciones, etcétera, son muy caras. Entonces, cuando esta persona fallece, ellos sienten paz, sienten Mm, alivio y por supuesto llega la culpa, Ujú. porque exacto. es cómo me puedo sentir también si acaba de morir mi padre o quien sea. Oye, Anita, Mm, y eso también puede pasar cuando, por ejemplo, hay un violentador dentro de una familia y se muere y sienten alivio igual, o sea, se claro. llamaría igual, Ujú. okay, que no es Sí, por enfermedad, pero que mucho tiempo fue una carga, digamos, claro. y que cuando mueren sienten alivio, pero luego culpa. Sí, por supuesto, es Okay. mi O padre, también el adicto, ¿no? El adicto que muere también, como en las mismas circunstancias, ¿no? Que dice, ay, como, ay, por fin vamos a descansar todos, cuando hay también situaciones de violencia, un poco. claro. Sí, discúlpame, Ana. No, no te preocupes. Es el mismo caso y hay muchísimos casos de adicciones. Entonces, cuando nosotros o cuando esa persona fallece, decimos, oh, gracias a Dios se fue y entonces entra la culpa, porque estás hablando de tu tío, de tu hermano, Mm. y en ese momento empiezan los conflictos. Es un duelo que se tiene que tratar. ¿Cómo se aborda la culpa desde el proceso de tanatología? O sea, ¿cómo se aborda? ¿Desde qué mirada, desde qué acompañamiento? ¿Cómo se observa, se mira o se acompaña la culpa desde la tanatología? Fíjate que lo primero que tenemos que hacer es enseñarle a la gente qué es la culpa. O sea, Ujú. es que tengo culpa. ¿Sabes qué es? ¿Sabes para qué sirve? ¿Cuál es tu concepto? ¿Es buena, mala? Entonces, la culpa es algo que nos ayuda a nosotros a no repetir el mismo error. Entonces, yo le pego y ella dice, ay, Ay. y entonces yo digo, ay, perdóname, en ese momento yo siento culpa Claro. y voy a tener cuidado de no volver a golpearla. Entonces, cuando nosotros estamos imaginando culpas que no existen, que estamos viendo más allá nuestros pensamientos que están dando vueltas, eso no es culpa. Eso ya son pensamientos rumiantes, Nocivos. Nocivos. nocivos que no nos sirven para absolutamente nada. Entonces, primero explicarles qué es la culpa. De ahí empezar a manejar. A ver, esta culpa que sí es real, yo te golpeé, estoy de acuerdo, lo siento mucho, entonces empiezo a utilizar primero el perdón. Mm. De,
lo siento mucho, no lo vuelvo a hacer. Después empiezo a ver en qué momento, qué estoy haciendo yo para provocar ese golpe y esa culpa. Entonces, es que al momento que me vuelto, y entonces ese proceso en el que se le explica a la persona, se le va llevando por el camino y entienden que una culpa sana es una culpa que los va a llevar a ser mejores personas. O sea, no tiene que Ok. quedarse ahí. Oye, Yajali, también desde el proceso clínico de intervención clínica, también se puede tener esta mirada a través de la culpa. ¿Cómo es que se aborda desde ese aspecto más clínico? Digo, no queremos confundir a las personas que nos escuchan, al contrario, creo que este espacio es un poco para dar como más puntos de vista, ¿no? Y que podamos todos, de alguna forma, tener un concepto mucho más amplio de este tema tan interesante, porque creo que en algunos casos que también tienen que ver con la muerte, pues está implícita en algunos momentos esta parte de la culpa. ¿Cómo se aborda desde el aspecto clínico? Y bueno, ya ahorita nos explicarás toda esta cuestión de la psicoterapia asistida con animales, pero me encantaría que pudieras compartirnos también desde esta parte clínica cómo es que se da este proceso. Pues mira, básicamente el trabajo de un psicólogo en clínica es dar herramientas. Yo lo que le digo a mis pacientes es, te voy a llenar tu caja vacía de herramientas con cosas que puedas utilizar en el camino, ¿no? Entonces, además de explicarle qué es la culpa y cómo es una culpa funcional y hasta dónde poner, digamos, el límite funcional a los pensamientos, a tu propio concepto, ¿no? Porque a veces nos pasa mucho esto donde culturalmente a mí me han enseñado que, por ejemplo, la muerte es horrible, es lo peor, tú no quieres que se muera nadie porque no le digas a los niños que se está muriendo fulanito de tal, o sea, abordar primero al paciente en un... ambiente, sí, pues completo, evaluar, ¿no? Tú vas haciendo preguntas como clave que te permiten ver culturalmente dónde nace este concepto, qué tintes tiene la culpa en su vida, qué creencias tiene exactamente, Anita. Y entonces a partir de ahí tú psicoeducas al paciente, ¿no? En estos procesos donde le ayudas a entender que, ok, pues en tu concepto no es que sea completamente erróneo, pero mira, te presto estos Claro. nuevos lentes que van a ser parte de tu caja de herramientas para que tengas una perspectiva distinta, ¿no? Aquí el chiste no es decirle al paciente tu concepto está mal, no, sino te voy a dar una nueva herramienta para que a lo mejor lo veas desde otra perspectiva. Lo que yo les digo personalmente es, imagínate que eres una cámara de seguridad, que estás en el techo arriba en una esquina y puedes ver todo el panorama. Tú estás fuera de la situación y tú eres la cámara. Nadie te está viendo, nadie te está juzgando, tú no tienes conciencia, tú eres un electrónico, ¿no? Entonces, observando desde fuera, ¿qué ves? ¿Qué más ves? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde viene eso que estás pensando? ¿Quién te dijo que así era? Entonces, tú le vas dando este tipo de herramientas al paciente desde la clínica para que tengan una visión un poco más humana y objetiva, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos cuando sentimos culpa, ¿no? Ya esto, o sea, a lo mejor a Ana no le importaba tanto golpearme, pero si yo le hubiera pegado a Ana, yo, aunque le hubiera dicho, oye, discúlpame, a lo mejor yo en algún momento hubiera dicho, no, es que le pegué a Ana, es que qué tal que le hizo un moretón, es que qué Y ya tal. no puedes dormir Ajá, 5 días. exacto, ¿ves? Entonces, Y también eso tiene que ver con el contexto, o sea, con el contexto de nuestro proceso de vida, las experiencias que también hemos tenido que nos confrontan con una situación en el momento en el que yo siento que lastimé a alguien, ¿no? Como hay el otro lado, el que no lastima. le importa. Ajá.
Como el perverso, digo que de algún lado también hemos de choquear, diría mi abuela. Pero no, también tenemos esa parte perversa los seres humanos, porque finalmente, pues, digo, también creo que una parte de la culpa también está instalada como desde un proceso social, ¿no? La religión que cada uno tenemos, cada religión observa la culpa de una manera diferente, la visualiza, la aborda de una manera distinta, ¿no? Como hay religiones, ¿no? Que hasta se golpean y se flagelan como una forma de aliviar la culpa, como hay otros procesos en donde hay que hacer algo por el otro para aliviar la culpa o por los otros para aliviar esa culpa. Entonces creo que también a mí me parece algo muy, muy valioso el poder compartir estas visiones que ustedes nos dan y que puedan ampliarnos como este proceso, desde dónde, ¿no? O sea, desde dónde también lo podemos observar. Ajá, cómo lo definimos cada uno de nosotros. Y sobre todo en el enfoque hacia la muerte, cómo es que esto o estos que murieron, porque por ejemplo en el COVID sucedió muchísimo, ¿no? O sea, familias donde murieron casi la mayoría, 2, 3 miembros, y así como en un día otro, ¿no? Aquí nos tocó acompañar una familia que muere el papá y a los 2 días muere la hija, y luego el nieto de COVID. Entonces, o sea, son 3 duelos ahí, ¿no? Que ya no sabes ni cuál llorar. Entonces, creo que también este fue un proceso pues muy difícil, digo, y ahora lamentablemente se han sumado muchos otros como este que comentaban, los duelos de la pipa, lo que sucede en Veracruz, las pérdidas, ¿no? Que tenemos en base a la situación del crimen organizado. Entonces, creo que esos son puntos súper interesantes que podemos compartir aquí. ¿Verdad? Anita, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Fíjate que tocaste un tema que yo toco mucho en terapia, que son las creencias. Okay. Digo, creencias de todo Sí, tipo, ¿no? sí, Pero por supuesto. tocando el tema de duelo o muerte, para nosotros es muerte, ya me morí. Y luego, ¿qué? Católicos o creyentes, me voy a ir al cielo o al infierno. Mm, Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Yo amo todas las ideas del Oriente que te dicen, es que eres energía y tú vas a volver a nacer y vas a reencarnar y vas a ser mejor. Entonces, mucho tiene que ver qué creencia tengas para aceptar claro. la muerte desde qué punto de vista. ¿Sí? Ujú. O como el deseo de regresar, ¿no? A cumplir aquello que, bueno, desde algunas religiones, como el deseo de regresar y cumplir aquello que no pude cumplir en esta vida, ¿no? Y que no solo, bueno, algunas religiones hablan de no solo transitar en lo humano, sino también en las plantas, en los animales, ¿no? Como un proceso de regresar a concluir un proceso inconcluso, por ejemplo. Ujú. ¿No? Y bueno, también depende a esa creencia, la situación en la que se va a abordar como cada una de las pérdidas. Sí. Y otra parte muy importante, considero yo en esta parte de la culpa es Sí, cuando cuestionas esas creencias, Ujú. ¿no? O exacto. sea, porque justo lo que hablábamos hace rato, como es un tema cultural, muchas veces no nos damos tiempo de decir, ¿y yo verdaderamente creo esto? Ujú. O Ujú. como Anita, ¿no? Que, a ver, pero otras culturas, ¿qué dicen? Pero otras Sí, claro. religiones, ¿qué opinan acerca de la muerte? ¿Cuáles son estos otros rituales? México es mundialmente conocido por el Día de Muertos, ¿no? O sea, es Ujú. panteones como Mixquic, ¿no? Que tenemos como un gran brebaje cultural acerca de la muerte. Y muchos no cuestionan de dónde viene eso, ¿no? Que es Claro. una cosa de nuestros antepasados que es prehispánico, que no tiene que ver con la religión católica que somos mayormente los mexicanos, ¿no? Entonces también creo que Claro. se trata de dejarle a nuestros pacientes esta espinita de, ¿ya te lo cuestionaste? Eso es mío, ¿no? Va Sí, conmigo. eso, tú te sientes bien con eso, porque qué tal que no. O sea, porque yo he compartido con personas que no necesariamente han sido mis pacientes, pero sí muy cercanos, que yo digo, ¿y si quieres ir? ¿Y si te sientes a gusto en esto que está pasando? Sí, Ah, o sea, ¿no? E incluso
viviendo un duelo muy personal, a mí me costó entender por qué no estaba una persona importante en una pérdida familiar, ¿no? Yo decía, porque ya después de que estudié, ya que se me abrió la mente, Sí. dije, ok, no todos tienen por qué estar. Y no es una falta de respeto que no esté, cada quien está viviendo su proceso. Claro, Entonces, es esta parte de también invitar a quien nos está viendo de cuestionarse. ¿Tú crees en eso? ¿Tú te sientes cómodo? ¿Va contigo esto que estás haciendo, estos rituales, estas formas de ver la muerte? ¿Te sientes cómodo ahí? No, nunca te lo habías preguntado, porque también es válido, ¿no? Decir, fíjate, yo no claro. he pensado en eso. Y no me siento cómoda, no me gusta el Día de Muertos, o a lo mejor hay mucha gente aquí en México, bueno, al menos a mí me ha tocado que dice, no, es que qué horror que llegó el Halloween, No sé. nosotros con el Día de Muertos, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿por qué? ¿No? O sea, Ujú, claro. ¿qué momento tú te cierras a no, a decir qué horror todo, en lugar de decir, pero a ver, ¿cuál es tu concepto? ¿Por qué tú le ves lo divertido a la muerte y al espanto y al terror? Y aquí es súper venerado el tema de la muerte y súper cuidado, incluso religiones, ¿no? Que van a la adoración de la muerte. Entonces, es invitar a cuestionarnos un poquito más allá de qué es lo que yo opino, qué es lo que yo siento. Cuando vivo mis duelos, qué es lo que me cuesta trabajo transicionar, qué cosas yo atravieso fácilmente, o sea, es ayudarle al paciente, a nuestro público que nos está viendo ahorita, a decir, ¿qué tal que lo veo desde otra perspectiva? ¿Qué Ujú. tal que me lo cuestiono diferente? ¿No? Y también un poco, creo que está inmersa aquí la brecha de generación. Por ejemplo, para nuestra generación, indudablemente el ritual era muy importante. Por ejemplo, para quienes son católicos o quienes fuimos católicos en algún momento, es como, bueno, después de que surge la muerte, pues se vela a la persona. Regularmente el ritual se hacía en la casa de la persona, ¿no? Como una forma, como este dicho que dice, pues a mí me van a sacar de mi casa por los pies por delante, ¿no? Que es un dicho muy interesante que, bueno, dice, bueno, quiero que me saquen de este espacio donde yo crecí, donde yo viví, donde estuve en mis experiencias. Y bueno, ahora lo vemos, o sea, ya no hay estos rituales, o sea, se muere la persona, ya ni lo velan, ese mismo día lo incineran y lo entierran, ya no se hace como este proceso ritualístico que puedo considerar que pueda ser necesaria para realmente poder vivenciar ese duelo. Digo, aquí la experta es Anita, pero considero que también es importante esta parte. Sin embargo, bueno, pues es la manera en la que se vive, no podemos nosotros cuestionar si está bien o está mal, porque finalmente es lo que se está viviendo. O sea, ya las personas, por ejemplo, yo estuve en una situación con una persona que fallece, conocido mío, y lo velan un día, o sea, un rato, unas horas, y inmediatamente se van. Yo estaba esperando así como en la noche, ¿no? Y pues no, o sea, lo velaron 2 horas y se lo llevaron a enterrar. Entonces fue así como, ¿qué onda aquí? Digo, finalmente también es como, va contra a veces nuestro pensamiento de lo que consideramos que tendría que hacerse como el ritual de la muerte, ¿no? De acompañar. Realmente digo, porque el que se murió, pues ya se murió, pero los que se quedan, ¿no? Los que se quedan viviendo pues este dolor y que a veces no es así como ya lo hemos estado platicando, pero que también tiene mucho que ver con esta brecha de generaciones, ¿no? Así de, a mí ni me vayan a velar, a mí me entierran rápido, ¿no? Ahora ya son los dichos, ahora me van a cremar, cuando eso para la situación de algunas religiones era impensable, ¿no? Entonces, también el hecho de que, digo, no sé, Anita nos pueda compartir un poquito más esta parte de cuando se guardan las cenizas ahí años en la casa, ¿no? Del abuelo. Y no sé qué opinión les merezca esto que se me anda ocurriendo en Ya, este momento. ¿sabes qué creo que ha cambiado? Sí o Sí, sí tienes que hacer un ritual, ¿ok? claro. Porque es el cierre, la resignificación, el Ujú, volver a tu camino, el tomar el rol que tienes hoy en día, ¿no? Porque cambiaron las situaciones con la muerte de alguien. Pero, claro, ¿sabes qué creo que es fundamental? Nadie pensaba en las personas que no están muertas. Entonces, claro. muere la persona y yo tengo que estar velando a X, al pariente, a quien sea,
tengo que velarlo durante toda la noche. Llevo 6 meses sin dormir. No, pero deja de eso. Además, ahí en el velorio todavía tienes que atender a la Sí, gente sí. que viene, ¿no? O sea, es culturalmente sí era Y algo. Me encantó, exactamente. es que no es posible que, como tú bien decías, la persona ya está mal, Claro, ¿ok? Yo ya vi lo que pude hacer por esa persona durante el tiempo que me necesitó. Entonces, en este momento necesito yo ver por mí. Entonces, claro, yo me tengo que apapachar porque es mi duelo. Esa persona ya no está, pero yo tengo una vida por delante. Entonces, tengo que empezar a retomar ese camino sin esa persona. Eso es muy claro. fuerte. Entonces, tener que pasar toda la noche atendiendo gente, al día siguiente el camino al cementerio, enterrar a Ujú, la persona, eso es muy doloroso. Entonces, claro, creo que eso fue lo que hizo ese cambio. El poder ver hacia nosotros y decir, me quiero, me cuido, yo ya vi por esa persona, di lo mejor que pude y ahora voy yo. Y entonces empiezo a reconstruirme. Puede sonar egoísta, pero es verdaderamente un acto de amor propio, ese, ¿no? O sea, justo en esas situaciones es cuando debes o tienes la oportunidad de mostrarte cuánto te amas y dónde te priorizas, ¿no? Hasta en esas circunstancias. Ujú. Sí, es, sí, del acompañamiento también del propio duelo, porque finalmente es el dolor del, o sea, ya se murió, pero el dolor lo tiene el que perdió a alguien, ¿no? Finalmente. Ahorita se me viene a la cabeza como estas pérdidas en donde existen niños, incluso, o adultos, ¿no? Se me ocurre como pensar en el hecho de un niño que es hijo del amante de alguien y muere el padre y no puede ir al velorio. Entonces, ¿cómo es que esto impacta el proceso de vida? ¿Cómo es que esto impacta, digo, también a la pareja, ¿no? La, digo, tiene la viuda, pero también está la otra mujer que de alguna forma pues también amó, también También es, acompañó, pues sí. es parte del camino, ¿no? O sea, de alguien. Y cuando muere y no puede vivir ese duelo, pues no sé qué impacto pueda tener, porque existen muchas personas en esta situación, ¿no? fíjate que aquí tenemos que ser bien conscientes y bien objetivos. Eh, perdón, el proceso que decía Yahali de la cámara, yo utilizo lo Ujú. mismo pero con una pared. Entonces, Ok. yo estoy desde la pared viendo hacia abajo. Entonces, ¿cuál es mi situación? Yo desde un principio acepté el ser la amante Ok. y el no tener ciertos derechos. Entonces, tenemos que estar bien conscientes con todo y el dolor. Entonces, Claro, sé que no puedo estar ahí, pero sí sé cómo poder manejarlo para mi hijo para que el impacto no sea tan fuerte. Y si no lo sé, le pregunto a alguien que sepa, que me diga, por favor, ayúdame. ¿Sabes qué? Está pasando esto y no sé cómo manejarlo. Entonces, lo que se les dice es, a ver, tu papito ya no está contigo, en este momento está haciéndose todo el proceso, entonces no lo vas a poder ver, pero después vamos a ir a su tumba, le vamos a llevar flores, entonces vas a poder platicar con él, tan, tan. Eso es todo lo que se les tiene que decir. O sea, no entramos en el, es que la señora no me permite ir, ¿no? O tú no vas porque tú no eres su hijo. Ese tipo de comentarios son terribles porque yo me estoy haciendo claro. daño y estoy acabando con la autoestima de mi hijo en 2 segundos. Entonces, saber manejar ese tipo de cosas elimina mucho dolor. Y aquí yo quiero hacer como un comentario. Sí, adelante, adelante. Cuando pedimos ayuda en este tipo de casos, sí mi recomendación es
busca ayuda profesional para que sea objetiva, porque Ujú. si vas y le preguntas a tu comadre, pues a lo mejor tu comadre desde su mismo dolor o porque te está viendo adolorida te dice, no, sí, maldita, ¿no? O sea, que no te deja ir. Entonces, es- busca un punto de vista objetivo, si se puede profesional, qué mejor. Y para eso, pues tenemos Ujú, profesionales como Ana, ¿no? Que se preparó muchos claro, años en esa especialidad de tanatología y que constantemente nosotros sabemos, ¿no? Siendo psicólogos, todo el tiempo lo tenemos que estar actualizando. Entonces, el tener sí, fuentes de información o guías o personas que nos acompañen en estos procesos que estén preparadas para ello, para que nuestras decisiones sean basadas en la objetividad, ¿no? Creo que en Asertivas. este sí, proceso tan importante, sobre todo involucrando a menores de edad, donde a veces, pues es difícil, tú estás invadido de dolor, pues a lo mejor tu cabeza no está razonando al 100%, no estás pensando frío, hay un dolor por una tercera persona, en este caso que es un menor de edad que pierde una figura importante. Entonces, a lo mejor claro, no estoy encontrando ni siquiera las palabras para hablar con mi hijo de eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues me voy a acercar a una institución o a algún profesional que esté formado para ello en cuanto a tanatología, que es el área que se encarga de esta parte de los duelos, o bien un psicólogo que esté enfocado a atender niños, porque no Ujú. cualquiera, ¿no? Eso también es importante. Hay psicólogos que están enfocados en adultos, otros que están enfocados en Yo. adolescentes, otros que están enfocados en niños, o sea, como un abordaje diferente, Sí. claro, exactamente, porque en cuanto al lenguaje, pues no te manejas igual y los años de práctica clínica, pues te hacen que más te vayas apegando a cómo hablas con un adulto o a cómo hablas con un niño, ¿no? Nosotras, por ejemplo, no trabajamos con niños, pero tenemos un colega que se llama León, que él se especializó completamente en niños, ¿no? Entonces, en trabajo con niños, también Sí. nosotros como profesionales me gustaría también recordar a nuestros colegas, claro, ¿no? Si tú no tienes por qué tener las 300 herramientas, y si con algo no es tu especialidad, deriva, Ujú. deriva porque es lo mejor para el paciente, ¿no? Sí. No por quererte quedar con el paciente, pues vas a hacer mala praxis, ¿no? Entonces, fijarnos como padres de familia, decir, a ver, este sí es el psicólogo que mi hijo necesita, tiene las especialidades. Yo siempre les digo, pregunta, ¿qué Ujú. estudió? ¿Dónde estudió? A ver tu cédula, interroga. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la certeza de que te estás atendiendo con un profesional que realmente tiene las herramientas para guiarte en eso, ¿no? Entonces, que se nos quite también un poquito el miedo, que ahorita ya no es tanto, ¿no? Pero antes sí se tenía, los doctores nada se les cuestionaba, ¿no? Sí. Eran acá los claro, máster. Entonces, pues el decirle a tu público, querida Ángela, puedes cuestionar a tu psicólogo y decirle, pero a ver, enséñame dónde estudiaste, pero a ver qué enfoque estás trabajando, sí, pero ¿por qué me estás diciendo esto, no? Entonces, todos los procesos que llevamos, obviamente un duelo es fuertísimo y ahorita vamos a hablar un poco de cómo se va hacia otros trastornos o se puede ir hacia otros trastornos si no lo atendemos a tiempo y otros factores como que se van sumando, pero cuestionar, te digo, o sea, regreso al mismo Ujú. punto, ¿no? De por qué estamos trabajando esto a dónde nos va a llevar, cómo me puedes guiar, cuánto tiempo va a tardar, porque también creo yo que la psicología perdió un poco de credibilidad por estos como procesos que se alargaban demasiado a veces, ¿no? Entonces, ujú, preguntar qué más, hacia dónde, qué más tengo que ver. Eh, Me gusta, por ejemplo, esta forma de trabajar, este enfoque, sí, para mí está padrísimo no hacer tareas, ¿no? En mis sesiones. Entonces, cojo un enfoque diferente que no sea cognitivo conductual, claro, poner a Tarea. trabajar. Exacto. Entonces, el estar bien informados y el cuestionar quién es el profesional que me está exacto, acompañando me va a dar esa tranquilidad que en esos momentos de crisis, como son las pérdidas, no tenemos, ni siquiera Sí. los profesionales. O sea, porque también somos humanos, ¿no? Y cuando Sí. estamos atravesando procesos de duelo, no nos acordamos de revisar los apuntes, ¿no? sí, Entonces, claro. darnos también ese chance de decir, Sí, porque también son nuestros propios duelos, las cosas que a nosotros también nos duelen y que vamos compartiendo junto con las personas, ¿no?
Digo, porque creo que desde ahí es desde donde podemos tener una mirada diferente, ¿no? No es lo Ujú. mismo alguien que no ha vivido un dolor tan profundo cuando alguien lo ha vivido, pero bueno, podemos acompañar desde ese espacio, como bien lo decías, como más profesional, como un espacio de confianza, como un espacio en donde la información pues no va a divulgarse, donde vamos a trabajar como desde el enfoque en el que cada uno de nosotros tenemos. Y a mí me parece muy importante como esto que acaban de comentar, ¿no? Como cuáles son esas cosas que sí se pueden decir, ¿no? Porque hay cosas también, pues que hay que, sobre todo en la cuestión de los niños, que bueno, ya ustedes lo comentaron, que no trabajan con niños, pero me parece también muy importante eso, ¿no? ¿Qué es lo que sí puede decirse? ¿Qué es eso que sí va a servirle al niño para un poco contener de alguna forma este dolor que a veces suele ser un dolor muy desbordante, como también puede ser estas situaciones en donde los padres se van, los niños son pequeños y los papás se van, bueno, regularmente a Estados Unidos, y pues esa también es una pérdida, ¿no? Y el papá regresa ya cuando el niño tiene 20 años. En la universidad. Entonces, claro, digo, estaba presente ahí económicamente, pero no había una presencia. O sea, finalmente ese niño perdió a ese padre. O sea, lo pudo tener desde otro lugar, desde otro momento, pero considero que también, digo, salvo su mejor opinión, esta es una pérdida, ¿no? O sea, estos hijos que se quedan, estas hijas que se quedan, hay inclusive hijos que se quedan al cuidado de las abuelas, las tías y que se van los dos papás por años, ¿no? Y regresan ya cuando los niños crecieron. Entonces, también esa es una pérdida que tiene un impacto profundo en cada uno de esos niños, ¿no? Que son muchos, lamentablemente. Y viceversa, ¿no? También como esos papás, cuando regresan a la vida de estos niños, que ya adolescentes o adultos, pues Claro. tienen una nueva figura que a lo mejor es como bien dices, la abuelita, ¿no? Y entonces como papá, pues también viven un duelo, ¿no? Y un proceso de aceptación, pero a ver, cuéntanos. Híjole, es Sí, que complejo. están hablando de muchas cosas. Primero, cuando Bueno, estamos hablando de bueno, la bueno. muerte de un ser querido, se le tiene que explicar a la personita, sea de la edad que sea. Entonces, ¿cómo se les explica? Cuando los niños son muy chicos, estamos hablando de, por ejemplo, 2, 3 años. No puede, no tiene la capacidad de razonar y entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, no, mi amor, no está, ya no está, ¿ok? Ok. En ese momento te van a decir que sí porque no entienden y te van a volver a preguntar, Ujú. oye, mi abuelita, no, mi amor, acuérdate que te platiqué que ya no estaba. Ah, sí, no logran captar como tal, ¿ok? Ya cuando Ujú. van creciendo, obviamente es llegar por otra parte. Entonces se le explica con un poquito más de amplitud. ¿Qué le digo? Mira, ¿te acuerdas que tu abuelita estaba muy enfermita? Entonces ya se fue al cielo. Ella está viéndonos desde arriba, pero ya no la puedes tocar. Oye, pero no va a regresar, no. Uno de los puntos clave es eh, hacer énfasis en que esa persona ya no está y no va a estar. O sea, esto fue irreversible. Físicamente, ¿no? Sí, claro. Es un proceso irreversible, el cual no tenemos otra opción más que aceptarlo. Guárdalo en tu corazón, siempre va a estar en tu pensamiento, está cerca de ti. Hay muchas formas de decirlo, pero sí que sepan que esa persona no va a regresar. Eso es bien claro para poder cerrar ese duelo. Si Ujú. no se quedan ahí en el duelo. Depende de la edad que tienen, cómo se hace ese approach para la persona. Esa es Ese una parte. acercamiento. Luego, si estamos hablando de un padre que se fue, ahí depende mucho de la persona que se queda a cargo. Tu papá Ujú. está aquí, o sea, siempre está con nosotros. Mira, te mandó esto. Tu papá está trabajando para ti. Obviamente, sí es una buena relación, ¿no? Si no, lo Claro. mejor es cortar por lo sano. Sabes que tu papá se fue y entonces quedamos tú y yo.
y tú y yo somos suficientes para poder salir adelante. Y tienes a familiares, tienes a tu grupo de apoyo. Mira, tu tío, tu abuelito, ¿qué necesitas? Y entonces ya la persona va a expresar qué es lo que necesita o por qué está pidiendo esa compañía. Entonces, son diferentes puntos de cómo abordar esos duelos, esas pérdidas. Ahorita decías, Yahali, como de estos también situaciones que pasan después de un duelo, cómo esto puede conflictuarse y a dónde puede llevar un duelo no elaborado, por ejemplo. Sí, pues mira, justo lo que mencionaba hace rato, Ana, de los rituales, y complementando ya para cerrar el tema de los niños, es importante que si a lo mejor no queremos que estén en el velorio, ¿no? Porque de pronto es bastante difícil, incluso para un adulto, ¿no? Sí hacer, por ejemplo, una cajita de recuerdos donde tenga algo que le recuerde al ser querido que falleció, para que cuando quiera tener contacto pueda recurrir a esta cosa física, a esta cajita, y poder como terminar ese ritual, acompañar al menor a que también tenga su propio ritual, aunque sea parte de la familia, ¿no? Muy importante ese punto. Entonces, bueno, ahora de lo que me preguntas, nos puede llevar a muchas cosas. Hay que estar muy pendientes, sobre todo con pues, menores de edad y también adultos mayores, que son los que a veces de pronto nos cuesta un poquito más de trabajo que nos expresen los niveles de tristeza que están viviendo, ¿no? Entonces que a lo mejor Sí, ya se claro. está yendo a la depresión, ya no nada más está triste, ya está deprimido, a lo mejor ya no nada más está deprimido, ya está alcanzando la distimia, que es un grado un poquito más arriba. O a lo mejor ya ni eso, ya estamos empezando a tener pensamientos suicida, porque ya llévame contigo, Padre Santo, para que yo acompañe a mi viejo allá arriba, ¿no? O voy a ver qué voy a hacer para ya irme. Entonces, sí, un duelo que no se trabaja adecuadamente y en una temporalidad también adecuada, sí, sí puede llevarnos a temas de salud mental un poco más graves, y que es importante que nosotros estemos muy pendientes de cómo se está viviendo a nivel familiar, porque es lo que más cercano tenemos, ¿no? Cómo cada uno está llevando ese duelo. A veces evitamos hablar de la muerte para no incomodar. A veces evitamos hablar de la tristeza para no hacer sentir mal, pero en ese evitar estamos a lo mejor incluso aislando a otros familiares, ¿no? Claro. Es importante que mantengamos mucha atención, que mantengamos estos lazos de, a lo mejor no te voy a preguntar si tú estás triste, pero yo te voy a decir, ¿sabes qué? Hoy me sentí triste porque hoy extrañé mucho a mi papá. Y entonces yo ya abrí ese canal de comunicación para que el otro me diga, "Ay, yo también lo extraño mucho, ¿no? No voy a llegar y le voy a decir, ¿tú lo extrañas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de que ya se murió? Pues no, porque es un tema difícil. Pero entonces, ¿qué manera tengo yo de yo entablar esta conversación, de yo empezar este camino de la empatía, ¿no? De decir, ¿cómo me comunico asertivamente contigo para que abramos este canal y lo que yo estoy viendo lo pueda confirmar o desestimar? Claro. Entonces decir, Sabes que ujú, algo bien importante es, ¿por qué no nada más acercarse en ujú, silencio? O sea, llego, te agarro y es así. ujú, Entonces, yo estoy expresando con mi movimiento, con mi cuerpo, con mi ser, estoy triste. Y entonces, necesito algo, ajá, y punto. la persona se va a acercar. Ay, Entonces va a ser, Claro. yo me acerco, tú te acercas. Eso es instintivo. Ni ujú. siquiera se tiene que hablar. Obviamente no en todos los casos. ¿Cuáles son esos datos de alarma? Para la gente que nos escucha, ¿cuáles pueden ser esos signos, síntomas, focos rojos que aparecen en una situación en donde esto ya sobrepasó, como el duelo? No sé si haya duelos normales, pues, pero creo que puede haber duelos más sanos, ¿no? Hola, Finalmente. y les digo, fíjate.
Yo juré y prometí que no iba a hablar sobre las etapas del duelo porque todos los podcasts hablan de lo mismo, pero es importante mencionarlo. El más Claro. conocido es de Elizabeth Kubler-Ross y maneja Ujú. 5 puntos. No Sí. tienen que ir en ese orden, pero son negación, ira, pacto, depresión y aceptación. Entonces, tenemos que pasar por todos esos. Eso es negación. No, esto no es posible. ¿Cómo se murió? No lo Mm. puedo creer. Ira, te odio, Dios, la vida, todo mundo, porque me quitaste algo muy querido. Mm. Pacto, te prometo que si lo curas, entonces yo dejo de tomar. O X cantidad de pactos. Depresión, me empiezo a aislar. Entonces, ¿cómo estás? Bien. Ok. Pero ¿no quieres algo de comer? No, ahorita no. Estoy empezando a entrar en depresión. Y por último, la aceptación. Este proceso para tener un duelo saludable en tanatología se maneja entre 6 meses y un año. Es el periodo de tiempo que toma el poder procesar esas fechas memorables. Entonces, Mm. ¿qué viene el cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, Año Nuevo? Entonces, es como el periodo en que nosotros nos permitimos decir, ok, ya no está, de veras ya no está, ¿ok? Como esa parte que tú mencionabas sobre la resignificación, que es el proceso de la tanatología. O sea, en ese periodo de tiempo, como resignificar, pues, de que la vida continúa cuando esa persona ya no está, cuando ya no nos va a acompañar, porque creo que también se desprende una parte de nosotros. A lo mejor no es una parte física, pero es una parte emocional. En toda pérdida, pues existe ese dolor, ¿no? A veces es dolores muy profundos porque tienen mucho que ver con esto que mencionamos durante este espacio, ¿no? La culpa, las emociones, también nuestra propia ira hacia esa persona que ya no está, porque no luchó, porque no se hizo el tratamiento, o porque no fue a tiempo. O sea, todas estas cosas que surgen pues a partir de este proceso. Entonces creo que esta parte de la resignificación es como ir un poco identificando que, como usted lo decía, ¿no? Ya no está esa persona. Entonces, estos datos de alarma me parecen muy importantes que de las personas que nos escuchan, pues lo puedan identificar, que puedan identificar qué es esto que ya no es normal. O sea, hay cosas normales, ¿no? Que uno llore, que se sienta triste, pero ¿cuáles son estas cosas que ya sobrepasaron, ¿no? O sea, esto que nos dice, aquí hay un foco súper mega rojo que hay que verlo, que hay que atenderlo, ¿no? Ajá. Sí, pues mira, tener siempre muy en cuenta la temporalidad, ¿no? Es como lo primero que yo les diría, aguas ahí. Si ya pasó más de un año, entonces empezar a fijarme en estos signos que serían que se aísla, que Ujú. no come, que tiene pensamientos de muerte, ideas de muerte o incluso planeación de muerte, ¿no? Porque ya nos estaríamos yendo ahí así de que poco, pero ya no es rojo, o sea, ya eso ya casi le llega a pinto, ¿sabes? O sea, entonces, Claro. que me aíslo, que pierde interés, por ejemplo, en cosas que antes le gustaban. A lo mejor Anita teje, ¿no? Y de pronto yo la veo sin tejer y digo, ¿por qué ya no tejes? ¿No? Ujú. O sea, no específicamente, pero digamos, ¿no? A lo mejor que ya no tenga interés en asearse. Ujú. Mm. Entonces, oye, ¿por qué ya no te Sí, bañas? como la pérdida del contacto con uno mismo, ¿no? O sea, como no me Exactamente, puedo ni mirar. Estoy tan exactamente. sumida en este dolor que ya no Que no puedo ni importa. mirar lo que Ajá, necesito. Claro, no que importa si me genuinamente baño, no si importa. como, si me Ujú. muero. Exactamente, exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Es empieza cuando lo empieces a notar, empieza a tratar de hacer algo para que vuelva a encaminarse, ¿no? Pues a Anita le gusta tejer, ay, mira, te traje 10 estambres nuevos, que mira qué padrísimos, ya viene diciembre, ármate unos chalecos. O sabes qué, enséñame. ¿Por qué Ajá, no me enseñas? ¿por qué no me enseñas a tejer? Ok, Yo le preguntaría eso, ¿no? Pero es interesarme en eso para que claro. la otra persona veamos si le regresa el interés, si nada más necesitaba un empujoncito más.
si no habla de las emociones, porque hay personas a las que les cuesta demasiado abrir la parte emocional, pero a lo mejor, no sé, se murió el papá que le encantaba Super Bowl, ¿no? Entonces, si ya para nada puedes mencionar el Super Bowl y ya pasó un año y era una mega tradición y todos se juntaban y ya ahorita nadie hace nada, ¿por qué? ¿No? Y entonces tú llegas con la iniciativa de, este año sí lo vemos, ¿no? El pasado entiendo que no lo vimos porque estaba muy reciente la pérdida de fulanito, pero ¿qué les parece si incluso en forma de homenaje, lo hacemos? Y vamos ahí a detectar, muy alertas. Quien dice, no, guácala, ¿cómo osas en decir siquiera eso, ¿no? Entonces, poner atención en eso, pero definitivo, ya banderas súper rojas serían pensamientos de muerte, ideación de muerte, planeación suicida, o sea, ya temas que Actos también. generalmente, intentos suicidas, ¿no? Entonces, ahí sí hay veces que estos procesos, cuando ya están tan avanzados, sí requerimos apoyo incluso de psiquiatría, ¿no? Entonces, pero ahí sí va mucho del ojo clínico de decir, Claro. está parado la La persona. detección de esos focos rojos, ¿no? Exactamente. Pero el primer lugar a donde llegar es psicólogo, si puedes estar extraordinario, tanatólogo, pero psicólogo, tanatólogo, ¿no? Así como la licenciada Anita, y ya ahí el psicólogo te va a decir, ah, mira, estamos en un punto donde sí, o si no, o el tanatólogo te va a decir, ah, está en esta etapa, porque a lo mejor también nos podría pasar que por nosotros querer ver bien a nuestros familiares, nos empecemos a alertar de más. Entonces, también es importante que lleguemos a un lugar neutral donde alguien nos diga, ah, sí está un poco deprimido, pero tampoco Pero no. tanto, ¿no? Pero Pero dale, no se va a morir, ¿no? pero lo monitoreamos los próximos 6 meses y a partir de ahí decidimos. Entonces, bueno. Y bueno, también es importante que la gente que nos escuche, también hay actos que obviamente, la mayoría creo, no son conscientes, en donde a veces las personas sufren como autolesiones, ¿no? Ay, que se rompió el pie, que se rompió una mano, que también ese puede ser un foco rojo de que algo por ahí está sucediendo y que obviamente se convierte pues de alguna forma en un síntoma más claro puede ser la depresión, puede ser la distimia, como lo mencionaba Yajali, pero en otros momentos también pueden ser estas cosas que de repente empiezan a suceder o cosas que no le sucedían a los niños y que de repente se empiezan a golpear, a autolesionar, a hacer como acciones más peligrosas, ¿no? Un poco como en esta idea inconsciente de ir hacia la muerte, en también adolescentes o adultos, ¿no? Que ya empiezan como a dejar como esta parte de sí mismo, como lo mencionábamos, ¿no? Entonces, como también ponerles ahí una cinta ahí, como decir, esto también es posible que pudiera ser una situación que tenga que ver con un duelo. ¿No? No necesariamente, a lo mejor pueden ser otras cosas que va viviendo, va experimentando las personas, pero también identificar que esto es una posible situación de que pueda haber ahí también un foco rojito, ¿no? Porque hay muchas formas de la expresión del duelo, ¿verdad? Y fíjate, lo que hace rato mencionabas de cuando dejan la urna en las casas por muchos Ahí en la años, casa. también ahí nos habla que tal vez no es un duelo patológico, pero que es un duelo que no se ha trabajado nada. O sea, Retenido, ¿no? Ahí. esa es qué perfecta palabra esa. Así, un duelo retenido que mejor nos encapsulamos todos y como que aquí nada pasó, aunque sí pasó, y entonces a veces es como si quisieras detener el tiempo y que solo por el hecho de que esté la urna ahí, es como si la persona siguiera estando presente, ¿no? Una Entonces, presencia ese ahí. también sería para mí un signo Uh-huh. de alerta, pero no de alarma. ¿Sí me explico? Sí, claro. Ujú. Sí, Ya claro. sabes que no hay manejo de emoción. Ajá. Entonces, me duele tanto que no puedo aceptarlo. Ujú. Y entonces, si lo tengo aquí, lo acepto más fácilmente y no duele.
Entonces, Sí, es como una parte evasiva, ¿no? Como, inclusive yo a veces en la casa de una persona que conocí, ¿no? Y llegué y llegaba y le daba un beso a la urna y yo, ¿qué es eso? O sea, yo no sabía que era el muerto. Y yo así de, ¿cómo que? No, es que es mi abuelita que se murió. Y decía, abuelita, ya me voy, como si estuviera viva. Entonces ya la abuelita se había muerto hace no sé cuántos años, pero estaba ahí. Entonces, también eso es como algo que nos puede brindar, como dices tú, bueno, hay una alerta, pero no una alarma, pero ahí hay algo, ¿no? O sea, hay algo que se está deteniendo, a veces no solo en una persona, sino también es Ajá, una situación familiar, porque creo que también colectivo. las familias abordamos la muerte de manera diferente, ¿no? Yo una vez fui a un velorio de alguien que quise mucho y todos estaban muertos de risa o contando chistes, Ay, acordándose de las genial. cosas que habían hecho y jajaja y jijiji, y yo estaba así como muy impactada porque decía, ¿qué está pasando aquí, no? Digo, yo en ese tiempo era muy joven, más que ahora, pero yo no entendía eso, o sea, yo decía, ¿cómo es posible, no? Que alguien se pueda reír. Y no sé si esta risa pueda ser una forma de bloqueo emocional del dolor o sea también una forma de la expresión del dolor, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Obviamente se tiene que estar muy alerta para identificar hacia dónde va. Pero yo creo que una de las formas de darle sentido a tu vida y de honrar a esa persona fallecida es precisamente amor, humor. Estábamos en el velorio de mi papá, estábamos mi hermana, mi sobrina y yo. Y yo, mi papá es una de las personas más importantes en mi vida. O sea, fue wow, ¿no? Entonces, su muerte fue muy impactante para mí. Pero de Ujú, repente regresé a mí. Después de haber llorado y pasado y sufrido, etcétera, regresé a mí. Entonces, llevamos 3 días, pues, durmiendo poco, sudando mucho porque hacía mucho calor. Y entonces le digo, ay, huelo a muerto. Y le dije, ay, perdón, papá. Ese era mi papá. Mi papá era claro. muy gracioso. Mi papá era muy divertido. Entonces, ¿qué mejor forma de honrar a tu ser Ujú. amado que volver a ti? Entonces, Ujú. Y es recordar esos buenos momentos, ¿no? así. Que digo, también los malos, porque también están ahí, pues, pero también esos buenos momentos, o estas frases a veces con las que recordamos a la gente, ¿no? Yo muy constantemente digo eso, ¿no? Como decía mi abuela, como decía mi abuelo, decía un autor, ¿no? Por ahí, que las personas solo mueren en el momento en el que la última persona los recuerda, ¿no? O sea, mueren cuando la última persona que los recuerda muere. Entonces, como también es una forma, no de tenerlos vivos, ¿no? Pero sí de reconocer esa parte de esa vida que ya fue. Entonces, lo que nosotros, inclusive yo siempre menciono muchos dichos, porque es una forma de tener, no presente a los muertos, sino como de hacer presente eso que yo aprendí de esas personas que impactaron mi vida y que ya no están vivos, ¿no? Que es una forma sana un poco de identificar eso, ¿no? Esto es muy reciente, la muerte de mi madre. Yo regularmente recuerdo sus frases ahí domingueras de mi mamá, que tenía muchas, entonces yo así anotándolas todas, ¿no? Porque es una forma de reconocer esa parte de lo que ella me enseñó a través de esos dichos, ¿no? De cómo eran enfáticos, de cómo eran con risas, de cómo eran también con dolor, e identificar, bueno, que esa parte también está en mí. Y yo creo que eso es lo bello, que podamos reconocer a nuestros muertos a través de toda esta vivencia que pudimos tener en nuestra vida junto con ellos, ¿no? Y bueno, algo más que quisieran compartir con respecto al duelo, porque me encantaría que nos compartieras, Yahali, todo esto que tú haces, que yo estaba anonadada y estupefacta con lo que me compartiste de lo que haces. Entonces, no sé si hay algo más que ustedes quieran compartir con respecto a la situación de los duelos y bueno, pues adelante, el espacio es de ustedes. Muchas Todo. gracias. Pues sí, básicamente para complementar es esta parte de la intervención asistida con animales, que es como
lo que más trabajo yo. Y le comentaba a Ángela mientras preparábamos el tema de hoy, es algo así como equinoterapia, pero como yo no tengo rancho, pues utilizo perros, ¿no? Entonces, de hecho, la equinoterapia es un tipo de intervención asistida con un animal, que es el caballo, y hay como diferentes, pero en mi caso, pues les digo, por cuestión de espacio y practicidad, lo hago con perritos, y en este tema de los duelos, a lo que nos ayudan es qué hacer después. O sea, ¿qué pasa en este proceso? Ya hice todo mi ritual y entonces empiezo a encontrarme con estos momentos de tristeza donde empiezo a perder identidad. Como un animal de compañía, porque los que usamos para intervención llevan un proceso de preparación de años, sinceramente, de más de 2 años, 2 años y medio, a veces 3, para preparar a un perro de intervención asistida. Entonces, probablemente tú que nos escuchas, pues no tienes un perro de intervención asistida, pero tienes un animal de compañía, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo tengo un perro, yo tengo un gato que me va a ayudar a que conductualmente reforzarme mis rutinas. Es decir, yo sé que mi perro a las 8 de la mañana, 9 de la mañana necesita comer porque se durmió, entonces hay que despertar, hay que darle de comer, hay que sacarlo al baño, hay que regresar, limpiarle las patitas, no sé, cada persona tiene su rutina y entonces a lo mejor yo sé que mi perro tiene que salir 2 veces al día. Y si no lo saco, me voy a encontrar una pipí, voy a pisar una pipí o me va a llegar el olor de una popó de que no lo hice. Entonces, de cierta manera, nuestros animales de compañía nos obligan, ¿no? A afrontar esta nueva realidad con ese tipo de cosas. Ujú. Ahora, conductualmente, ¿qué pasa? Cognitivamente, ¿qué pasa? Utilizar este nivel de conciencia plena, cuando nosotros acariciamos a nuestro animal de compañía, donde nosotros ya tenemos una conexión con él, ¿no? Porque ya tiene cierto tiempo viviendo con nosotros, porque es parte de la familia. Entonces, cuando yo acaricio a mi perro, que se llama Rocket, yo, si estoy presente mientras hago esa actividad, yo voy a lograr enfocarme en cómo se siente el pelo de Rocket en mi mano. Yo voy a enfocarme en cuál es la temperatura a la que estoy tocando a mi perro. Y eso que hace en un proceso de duelo me mantiene presente, me hace saber que yo estoy aquí, que sí, alguien muy importante para mí ya no está, pero yo sí. Yo voy a escuchar a Rocket cuando ladra, a mi perro cuando ladra. Y entonces me va a recordar estar presente. Emocionalmente, todo este tipo de caricias que yo le puedo ofrecer, moverme la cola que me va a dar de regreso, me va a ayudar a que emocionalmente se me disminuyan los niveles de ansiedad, ¿no? Que mi cortisol baje 2 rayitas y entonces yo pueda ser un poquito más funcional. Y cuando lo abrimos a un tema un poco más social, por ejemplo, la familia, pues vamos a estar todos conectados en estas actividades que tenemos que hacer con ellos. Socialmente, si tengo que salir a pasear, me voy a encontrar un vecino que me va a decir buenos días y entonces yo voy a tener que voltear y decir, buenos días para usted, ¿no? Pero yo ya dije buenos días, ¿sabes? Sí. Y entonces Claro. ese proceso a nivel cerebro me va a ayudar a mantenerme presente, a que todo esto que estoy pasando, tener un recordatorio físico, si así lo quieres ver, de una vida que a lo mejor Mm, 100% no lo tengo todo el tiempo, ¿no? De que tengo una vida que depende de mí, pero sí cuando me ladra, sé que le tengo que dar de comer, pero sí cuando va y rasca la puerta, sé que está allá afuera, pero sí cuando me llega el olor de que hubo una travesurilla, tengo que limpiar, ¿no? Entonces, claro. son estos procesos a los que nuestros animales de compañía nos ayudan y ellos saben en esta parte de la intervención asistida con animales, pues se estudia justo toda esta hipersensibilidad
que tienen los perros, en este caso, que huelen 70 veces más que nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que un perro se puede formar para asistir a una persona. Entonces, el perro va a saber que yo químicamente estoy movida, ¿no? Y entonces son tan observadores, de verdad, observen a sus perros ustedes para que vean lo observadores que son los perros, que ellos pueden hacer como Claro. este nivel de empatizar contigo y decir, no sé qué tienes, pero sé que esto no es normal. Como decían hace rato, aquí estoy contigo. Y entonces ese calorcito, ese contacto va a hacer que tú digas, ah, sí, aquí estás, ¿no? Entonces, darle también la importancia a nuestros animales de compañía, de entender qué está pasando, explicarles. A veces parece que o damos por hecho que no entienden, pero entienden más allá de lo que creemos. Entonces, el explicarles Claro. qué está pasando, por qué me siento mal, también ellos viven un duelo cuando hay una pérdida. Y eso también es importante que hagamos Lo vimos ahí en la película esta de Hachi, ¿no? Que se queda años ahí esperando, y ahí, años. ¿no? Años y años esperando a que ¿Quién va a regrese. decirle al perro ya no va a volver? Porque si alguien le hubiera dicho, te Sí, lo claro. afirmo que lo entiende y dice, ok, Sí. me voy. Voy y descanso, voy y regreso a mi hogar. Entonces, tener este nivel de conexión con nuestros animales de compañía, y qué mejor si algún día intentan terapia asistida con animales, de verdad es una gozada, A ver, Yajali, cuéntanos, porque la pregunta que yo te hice es, yo creo que la pregunta que se están haciendo todos. O sea, así como de, y yo llevo a mi perro, tú Ay, tienes ya, un ya. perro. O sea, ¿qué significa eso de la asistencia con animales? O sea, la terapia asistida con animales. O sea, ¿a qué se refiere eso? Digo, yo entiendo que, por ejemplo, aquí en San Luis de la Paz en algún momento tuvimos equinoterapia con niños especiales. Entonces, a los niños especiales, retraso mental, etcétera, los Personas. llevaban para esta conexión con el caballo, ¿no? Aquí sí hubo durante un tiempo, ya no existe, yo creo que ya hasta los caballos se murieron, yo creo. Pero hubo un tiempo como esta parte, pero ¿cómo funciona eso? O sea, tú tienes el perrito, la persona que está viviendo un duelo va a tu consultorio, o sea, tienen que llevar a su perro. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos, porque tú eres aquí la experta, ¿no? Y yo tenía miles de preguntas y las sigo teniendo, pero bueno, ahorita nos dirás algunas respuestas. Fíjate que también algo que me dicen mucho es como de, ¿eres psicóloga de perros? Sí. Y yo, no, psicóloga de No. perros, soy psicóloga de personas, pero mi vida es un perro. Especialidad. Mi especialidad es un perro. Pues, ¿qué pasa? Yo formé a 2 perros, un Pomeranian, que es el perro que se especializó en terapia para temas de depresión, ansiedad y suicidio, y tengo a otra perrita que es como un poco más general, que se llama Anima, que es una criolla, que se formó para hacer intervención asistida dentro del consultorio, pero también es una alerta médica, que significa que ¿Detecta? detecta, sí, justo, ella asiste a mi esposo y mi esposo tiene un tema de cefalea por racimos, entonces le avisa antes de que le vaya a dar el dolor, él toma su medicamento El dolor. y todo ok. Entonces, la terapia asistida con animales, las intervenciones asistidas son que se forma a un ejemplar, en este caso un perro, para llevar a cabo ciertas tareas. Como te mencionaba hace ratito, es un proceso muy largo, a veces mínimo son 2 años, 2 años y medio, y de ahí depende Con el perrito, para entrenarlo. perro, para Sí. entrenar al perro, ajá. Pero no nada más entrenas al perro, sino tú te formas como Claro. em, em, facilitador, terapeuta, ¿no? Y aprendes estrategias, aprendes a leer a tu perro. Es una especialidad bien bonita porque aprendes de ti muchísimo. O sea, ahí te das cuenta si tienes paciencia, si no tienes paciencia, si no tienes inteligencia emocional, porque son, Yo no tengo mucho. ¿no? Entonces, Yo a esa señora no la conozco. sí, de verdad son retos importantes porque el perro no puede voltear y decirte que no.
¿no? Ujú. Entonces tú tienes Claro. que aprender del lenguaje corporal canino, tienes que aprender de personas con discapacidad que mencionabas hace un Ujú, momento, cuáles son los requerimientos de cada persona. En consultorio, por ejemplo, tú tienes que enseñarle al perro qué es lo que tiene que hacer, cómo te va a indicar. No ok. sé, por ejemplo, yo te puedo decir, Rocket marca subiéndose a la persona porque es un pomerania, ¿no? Pero Anima Ujú, marca poniendo la nariz, hace esto. Entonces, yo puedo estar hablando contigo, digamos que Ana es mi paciente y entonces yo le estoy diciendo, ay, oye, Ana, ¿y cómo estás? No sé qué, mientras yo estoy acá observando a mi perro, que ya le dio 3 vueltas, que ya la olfateó, que ya me va a enseñar dónde va a marcar sin hacer ningún ruido, se acerca, marca y entonces yo digo, ah, positivo. Positivo para, está incómoda, tiene calor, hay algo. Entonces, ahí entra la parte del terapeuta que dice, a ver, entonces observo a mi paciente y qué es lo que le está pasando. Voy descartando, ah, ok, es un tema emocional, ¿por dónde? Entonces yo voy, digamos que haciendo recortes, ¿no? Ah, es esto, y observo a mi perro que me dice, eso no es, eso sí, ándale por ahí, haz de cuenta la papa caliente, frío, 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 caliente, 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 ay, entonces es un, Oye, ¿cuánto le pagas al perro, eh? no, no te imaginas, pero sí cobran caro, ¿eh? O sea, sí, sí tiene, Lo sé, por eso te pregunto. sí tiene ¿Cuál es el pago del un perro? cuidado especial porque pues están trabajando, ¿no? Y de hecho sí los Claro, por a los 8 supuesto. años los jubilas, porque sí tienen un desgaste Ajá. mayor, tienen que tener, Emocional, ¿no? y físico, También, bueno, no sé si emocional, sí, pero sí, pues un desgaste ahí. sí, físico y emocional, Ujú. porque imagínate que absorben toda esta energía, ¿no? Del paciente para poder detectar, para poder avisarte, todo el tiempo están alertas, aunque tú creas que están dormidos, no están dormidos, están No, recibiendo información y mandando información. Entonces, es caro, sí, la intervención asistida con animales es caro porque efectivamente tienes que considerar también que el perro tiene un Por cierto cuidado, supuesto. que tiene una cierta actividad antes y después de una sesión, porque tú no puedes meter al perro 2 veces seguidas. O sea, tienes un paciente A y lo metes con el paciente A, pero si tienes un paciente B, ya no lo metes con el paciente B porque el perro está cansado. Sí. Ahí ya Son habla dos terapeutas ahí, ¿no? O sea, la uno, persona y el obviamente el perrito. por eso que somos un binomio, ¿no? Y entonces ahí sí entra esta parte de bienestar animal, que bueno, ahí podemos hablar muchas cosas, pero que es darle al perro todo lo que necesita, cubrir todas sus necesidades básicas, pero además darle una tarea, un algo que hacer y enseñarle a cómo drenar todo eso que absorbe, darle tiempo de calidad. La verdad es que sí es un comida. trabajo, comen también, Ujú. bueno, uno trata de, pues tienen, por ejemplo, mis perros tienen bueno, 3 veterinarios, los dos, que son veterinarios que todo el tiempo los están monitoreando para ver cómo están reaccionando, si están estresados, y me dicen, ¿no? Como de que de pronto Oye, bájale descansa poquito. ajá, ya descansa porque ya, pero ella sigue bien, o descansala ella y ahora este. Entonces, sí, sí llevan un cuidado veterinario pues importante. En cuanto a alimentación, también pues hay que cuidarlos, ¿no? Claro, por supuesto. No le vamos a dar un pedigrí a un perro que se está rifando para salvar una vida, ¿no? Pero sí le vamos a dar pues, un alimento premium que le ayude a, sobre todo a la parte cognitiva, porque Y todo, también su energía, ¿no? No exacto. le vas a dar perrón. Exacto, entonces sí son muchas cosas, pero es súper bonito. Yo les puedo compartir que también otra de mis especialidades es justo el suicidio y llegó a mí un caso de una chica que ya, haz de cuenta que me dijo su papá, esta es la última oportunidad, este es el último que intentamos, este es el último tipo de terapia, no sé de qué me estás hablando, no sé de nada de la intervención asistida, pero aquí te dejo a mi hija, por favor ayúdame, ¿no? Y con mucho gusto te comparto que esa paciente ya está de alta, viviendo sola, con un trabajo estable, o sea, con un cambio completamente diferente, donde ella también al principio expresaba, yo no sé, pero me gustan los perros. Y entonces es a lo mejor otra forma de llegar a que la gente se abra a hablar de lo que pasa, ¿no? Porque
conecte con la vida, porque creo que a veces eso es lo complejo, ¿no? Cuando hay un eco del otro lado, que bueno, pues nosotros sabemos que la mayoría de las personas interpretamos, el animal no va a interpretar, o sea, el animal Exacto. está ahí solo para acompañar, entonces a veces es como complejo para las personas, así como cerrar la boca, ¿no? Y dejar de interpretar cuando el animal solo está ahí para acompañar de un momento, de un proceso completamente diferente a lo humano, ¿no? Que es lo instintivo. Y lo maravilloso de lo instintivo, que creo que, bueno, pues que de alguna manera también hemos bloqueado ese, como ese proceso energético en nosotros mismos y nos hemos vuelto pues muy pensamiento y muy conocimiento, pero creo que los animales tienen ese conocimiento desde otro contexto. Entonces creo que, no sé, se me ocurre como decir esto de poder como, no sé si equilibrar, pero sí autorregular como todo lo que está sucediendo, ¿no? Y Es es justo que, eso. perdón, es que todavía no Sí, están contaminados. Entonces, sí, claro. no están contaminados, no juzgan. Qué bueno que no hablan, porque si no, ¿no? Digo, porque es parte de lo humano, o sea, cuando inicia el lenguaje, la forma de comunicación a través del lenguaje, pues empieza a ver toda esta forma en la que cómo interpretamos el mundo, que es lo que necesitamos expresar, pero el animal pues no lo interpreta, lo vive, lo siente. Ajá, entonces creo que a veces esta conexión, digo, cuando tú me compartías lo que haces, yo, wow, ¿cómo es eso? Digo, alguna vez lo vi pues en la quimioterapia, yo nunca fui parte del equipo, ni mucho menos, pero era algo que observaba y decía, bueno, y ayudaba pues, porque los niños de repente empezaban a tener movimientos, lenguaje, interacción, ¿no? Y quiere decir, bueno, algo está funcionando aquí, ¿no? Y cómo Sí, también la conexión cerebral se va generando también, ¿no? El así es. despertar. Y fíjate que justo para las intervenciones asistidas con animales, pues no nada más es el psicólogo, ¿no? Dependiendo qué tipo de intervención vas a hacer, tienes que tomar en cuenta a otros especialistas, ¿no? Muy importante siempre el veterinario, muy importante siempre, por ejemplo, si vas a trabajar algo del habla, pues el terapeuta que se especializa en eso. Claro, ajá, el lenguaje. Pero si tú eres el manejador del perro, entonces estás presente en el proceso de la terapia. Entonces, es un equipo que es muy grande a veces, dependiendo qué es lo que se va a trabajar, pero es increíble. Te deja unas enseñanzas bien bonitas y una sensación de satisfacción también muy, muy grande y aprendes mucho. Entonces, pues cuando quieras podemos ahondar más en esto. Ay, Pero no, pues padrísimo, porque bueno, hay tantas cosas que digo, no conocemos, digo, no somos todólogos, hay algunas cosas, como decíamos al inicio, pues que nos van marcando hacia dónde ir, con qué persona, ¿no? Qué tipo de enfoque es importante para mí, como desde este proceso que estoy viviendo, que no lo son todos, ¿no? O sea, no somos alguien que tenga el conocimiento sobre todo, pero creo que esto que nos compartes es muy interesante porque es algo que es necesario, ¿no? Integrar a otros. También había alguien que trabajaba con las plantas, alguna vez escuché, y con las plantas vivas. Entonces, como hablaba como de este proceso terapéutico a través de las plantas, como las plantas también pues son energía, cómo se van marchitando cuando algo está sucediendo y cómo van floreciendo y haciéndose grandes cuando la energía pues de la persona también está en proceso positivo, ¿no? Y lo mismo los animales. Por ejemplo, yo tengo una perrita que rescaté en la calle, Mimi, y rescatamos pues en mi familia y mi hijo le dice la bebé, pero es súper, súper expresiva. Por ejemplo, yo le digo que es mi perrito lobo porque es muy cazadora, o sea, ella caza cucarachas y lagartijos. Y una vez me llevó un pájaro ahí abajo de la cama y nosotros teníamos un hormiguerío y el pájaro muerto ahí desde la mañana y nosotros no nos dimos cuenta hasta en la noche que llegamos que había miles de hormigas y pues nos lo llevó como una ofrenda, ¿no? Como decir, ay, qué lindo. Digo, el pájaro pues, estaba horrible y había miles de hormigas,
pero gracias, Mimi, porque nos trajiste para compartir tu pajarito, ¿no? Entonces, a veces, como estas pequeñas cosas, porque ella está ahí, por ejemplo, está alerta cuando pasa algo, o sea, si hay, porque odia a los gatos, y cuando los gatos pasan en la azotea, ella sale vuelta a la mocha, y como para proteger el territorio, ¿no? Para decir, aquí no pueden entrar porque aquí están las personas que yo quiero cuidar, ¿no? Y si alguien está en el baño, está afuera ahí como un perro guardián, así como aquí nadie Ay, molesta. Y eso es genial porque dices, bueno, está aquí, ¿no? Yo siempre la Es acaricio. parte de, es- ella te ubica ajá, de su manada como claro, que debe y proteger. por supuesto. Y nosotros le decimos, ve, despierta a tu hermano. Y parece que ella entendiera, ¿no? Y va y se le Y sí te trepa entiende. y le jala las cobijas ¿no? Y le digo, ve, y quién sabe qué. Y sale corriendo y está como en busca porque está tal la conexión que a veces tenemos que no la percibimos. O Mm. sea, por ejemplo, hasta que ahorita estoy haciendo como todas estas conexiones, estoy percibiendo como qué interesante es esto que pasa a veces con los animales. A mí no me gustan los gatos, pero los gatos me persiguen por alguna razón. Yo creo que fui bruja en mi otra vida, porque los gatos me persiguen. A donde quiera que llego está un gato aquí y también tiene que ver con ese proceso perceptivo, ¿no? O sea, qué emana mi energía, qué está sucediendo. Una vez vi una película donde había perritos que vivían en un geriátrico, en un centro geriátrico, y se sentaban cuando alguien iba a morir, ¿no? Entonces, Ajá. ay, oye, eso me pareció así como muy fuerte porque los perritos llegaban y se acostaban de cierta forma para decir, esta persona ya se va a morir. Entonces todos los demás se acercaban, se preparaban, acompañaban a la persona en su muerte. Entonces creo que también a veces subestimamos el poder de los animales, de las plantas, ¿no? De la energía de la vida, no sé. A lo mejor me vi muy romántica ahorita, pero creo que es importante mencionarlo, ¿no? Ajá. y porque, de hecho, ¿cuándo es cuando vienen los animalitos? El 31. No, el 28. No. Ah, es que hay un día, ¿verdad? Que se les hace como el ritual No a es el los 28 de animales. octubre. Les Ay, investigo. no sé. Sí, sí. Ahí no lo ponen en el chat. Entonces, es parte de hacer un duelo de animales. De hecho, vamos a tener un curso. El problema es que ahorita es presencial. Entonces, todos los que estén aquí en México pueden venir. Es el 8 de Sí, noviembre. sí, compartan dónde, por favor. Estamos en el área a 3 cuadras de Mundo E, Tlanepantla, en la colonia Jardines de Santa Mónica. Y va a ser una ceremonia holística precisamente para cierre de duelos, pérdidas, y hay muchas personas que vienen por sus animalitos de compañía. Entonces, Claro. tiene un gatito que tenía toda la vida conmigo, ¿no? Mi perrito acaba de morir de una enfermedad. Entonces, las invitamos a que vengan. Es muy bonito, es muy liberador. Ajá. Cuando termina la plática, terminan muy en paz. Entonces, Bueno, pues los que así invitamos. sea, ¿no? La invitación está abierta. Es Chicas, yo creo que... Sí, sí, ya, Jali, adelante, Es adelante. el próximo 8 de octubre y va a haber dos horarios, uno a las 10 de la mañana, de 10 a 12, dura más o menos 2 horas, y el otro es en la tarde de 4 a 6. Entonces, los invitamos con mucho gusto a que no se pierdan esta experiencia porque dentro de la misma ceremonia llevamos a cabo varias dinámicas para que todos tengan esta oportunidad de hacer su cierre, ¿no? Porque a lo mejor no todos cerramos igual, aunque a todos nos guste lo holístico, a todos los que venimos, ¿no? Entonces, hacemos diferentes Claro, cosas para que dentro de la diferente. ceremonia cada uno encuentre por dónde hacer su Sanar. cierre. Exacto. Ujú. Muy Oye, bueno. pues padrísimo. Chicas, yo sé que aquí nos agarraría la vida, ¿no? Y podríamos hablar de miles y miles y miles de cosas. Y bueno, me encantó la parte de que pudieran compartir este espacio con la gente que nos escucha
con la gente que también las escucha a ustedes, porque también tienen un podcast por ahí que está ahorita en pausa, pero yo sé que muy pronto regresará y nos encantará verlas y escucharlas y, bueno, sentirnos desde este lugar que ahora, bueno, pues que es maravilloso también. Yo creo que tiene también sus ventajas, ¿no? Que son estos espacios en donde podemos encontrarnos y compartir. Chicas, algo que yo no les haya preguntado y que a ustedes les gustaría compartir con nuestro público. Bienvenidas. Híjole, no, porque empezaríamos de nuevo. ¿Otra vez? Bueno, vamos a ponerle como en la terapia, un cierre, ¿no? ¿Con qué cerramos este espacio, pues? Porque si no volvemos a empezar. Yo los invito a cerrar con esta idea nueva, que a lo mejor, bueno, no tan nueva, pero que se las dejo aquí, a invitarlos a que se cuestionen en qué creemos, por qué creemos lo que creemos y si estamos cómodos con lo que creemos o queremos ir más allá e investigar más allá y buscar algo que se amolde más a quiénes somos en el presente, que si tenemos algún duelo por ahí que tengamos atorado, busquemos a aquellos profesionales que nos puedan guiar desde un punto súper objetivo. Con eso yo me despido. Y sobre todo, si tienes un animal de compañía, aprovecha la bondad que es tenerlo. ¡Ay, qué bonito! Gracias. A mí me gustaría decirles Ana. que cuando nosotros perdemos a alguien y cerramos, o sea, tenemos un duelo ya completo, eso no quiere decir que vamos a olvidar a la persona. Las personas piensan que si dejan de llorar es porque ya no los quieren, porque ya no los recuerdan. No es así. Honremos a nuestras personas que están aquí y allá con una sonrisa, con una vida plena, feliz, sana. Con eso me despido. Muchas gracias, Ana Yajali. A mí me gustaría compartir una frase que mi terapeuta me dijo cuando murió mi mamá, y es una frase de San Agustín que yo siempre que tengo la posibilidad de compartirla, la comparto, porque llenó mi corazón en ese momento de tanto dolor. Y la frase es, los muertos ya no están donde estaban, ahora están donde estamos nosotros. Entonces, eso me parece algo maravilloso para poder cerrar este programa. Agradecerles, Yajali, agradecerles, Ana, el que hayan compartido con nosotros este espacio. Yo estoy muy agradecida y créanme que no será la primera vez. Ojalá que tengamos la posibilidad de encontrarnos en otro momento, en otro espacio. Y bueno, hablando de otras cosas, ¿no? Porque tenemos miles y miles de cosas de qué compartir, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias Sí, por la sí. invitación y pues si alguien está buscando tanatóloga, las invito a seguir a Anita en sus redes sociales, la encuentran Sí, como... nos van a compartir sus redes, en un momentito más que subamos el programa, nos comparten por ahí toda la información, sus redes donde las pueden encontrar, el lugar donde va a ser el taller y bueno, ojalá que podamos compartir estos espacios maravillosos con mucha, mucha más gente. Sí. Muchas Perfecto. gracias. Gracias. Gracias a todos los que nos escuchan desde otros lugares en nuestro país, constantemente está con nosotros, la gente de Centroamérica. Muchas gracias a mi amiga de España, le mando un beso. Y a cada uno de ustedes, a mi familia maravillosa, a Alex, que siempre está aquí al pendiente de todos los sonidos y las luces y todas estas cosas maravillosas que nos permiten conectarnos con ustedes. Muchas gracias, descansen, tengan una bella noche y permitámonos esos procesos que son tan necesarios de vivir nuestros propios dolores con todo lo que hemos perdido, porque eso finalmente nos construye para seguir caminando en esta vida. Muchas gracias, linda noche. Un beso muy cariñoso para ustedes.